no está citado, no abres. Pero el chiste es que el gremio odontológico tiene que migrar hacia ese lado, porque hoy en día el flujo digital, y estamos hablando no solo en odontología, la digitalización está en todo, ¿no? Y si no lo acomodamos o si no lo adoptamos en el área dental, pronto podemos quedar fuera de la jugada, ¿no? Entonces vamos a... Se cerró la luz. ¿Se cerró? Sí, para abrirlo otra vez. Entonces, ¿el plazo share? Okay. No, vamos a hacerlo. Y es el para abrir otra vez. ¿Lo sacó? Aquí está. Ahí estamos viendo. Aquí lo único que es, share screen. Y aquí está, no. Aquí debe estar. ¿Ese es el primero? A ver, ahí sí, lo dejo. Lisa, ¿qué onda? Aquí está, listo. Ok. Bueno, pues más que nada es como una plática entre amigos. Yo tengo aproximadamente desde el 2009 trabajando con odontología digital, pero sinceramente no encontraba una aplicación del día a día, porque antes eran fresadoras más que nada con lo que empecé. Fue hasta que se introdujo la impresión 3D en odontología que me di cuenta que tenía una posibilidad de aplicarse en muchos de nuestros trabajos, ¿no? Para mí fue un parteaguas desde que empecé a utilizar la impresora 3D en odontología. Les puedo decir que cambió mi forma de ver la odontología digital. Y siempre hago referencia cuando me toca, me invitan a dar algún lugar o comparto con amigos que siempre la gente te motiva a hacer las cosas y hay personas a las que admiras y personas con las que trabajas en conjunto, y para mí ellos son unas personas que en el área de odontología digital me ayudaron mucho y me siguen ayudando, y es más, seguimos compartiendo ciertas opiniones y discusiones sobre el tema, ¿no? Y empiezo con esto, ¿qué falta, no? Cuando hablamos de odontología y queremos hacer un diagnóstico, necesitamos ciertas herramientas para poder realizar ese diagnóstico, ¿no? Y si ven en la imagen, solo está un espejo. Entonces les pregunto qué falta, y lo que falta va a ser el complemento, que en este caso es el 1x4, que vendría siendo la pinza, el explorador, el espejo, etcétera, etcétera. Sin estas herramientas no podemos dar un buen diagnóstico. Es lo mínimo necesario. Lo mismo pasa en odontología digital. O sea, lo mínimo necesario, tenemos que tener conocimientos mínimos necesarios, así como cuando nos dieron clase de anatomía, clase de anestesiología, etcétera, etcétera. Tenemos que tener información mínima para poder abordar este tema, ¿no? Y para mí son archivos. Tenemos que tener conocimientos básicos de archivos, escáner, la parte CAD y la parte CAM. Eso es lo mínimo necesario. Ahí disculpen la falta de ortografía ahí. Ok. Y dentro de los archivos, principalmente nosotros como odontólogos tenemos que enfocarnos en estos 4 archivos. Estos 4 archivos, doctores, son archivos de origen 3D. Porque existen archivos digitales como el JPG, como el MP4, etcétera, que también son archivos digitales, pero no son de arquitectura 3D. Y esto sí, estamos hablando del STL, OBJ, el PLY o PLI y el DICOM, ¿no? Son los 4 archivos que son los mínimos necesarios para poder nosotros tener conocimientos básicos de odontología general, odontología digital. Nos vamos a ir muy rápido por estos puntos. El STL proviene del sufijo que quiere decir lenguaje triangular estandarizado, y te da una arquitectura 3D. Es el archivo
mundialmente más utilizado y les puedo comentar que posiblemente en ontología es el que casi todos conocemos, el archivo STL. Inclusive cuando piden un escaneo o cuando queremos un archivo 3D, por lo general los colegas nos dicen, ¿sabes qué? Mándame el STL. Pero existen otros más. Este es importante conocer que es un lenguaje triangular. Eso quiere decir que son triángulos que forman un objeto 3D, ¿ok? Y es el más común usado, tanto en ontología digital como en 3D en general. Pero tiene ciertas características, ¿no? El otro archivo que también se utiliza en ontología es el OBJ. Ese archivo es de una arquitectura poligonal que forma un archivo 3D, pero tiene características mejores características que el STL. ¿Y cuáles son? Que este archivo presenta color y textura, algo que el STL no presenta. Entonces, simplemente cambiando de STL a OBJ ya tenemos un archivo que contiene mayor información. Y para mí, creo que si tienes un archivo que contenga mayor información, siempre es mejor tenerlo, aunque al final puedes descartar el color, pero ya lo tienes. Y el tercero es el PLY o PLI. Este archivo es poligonal también, pero este archivo, aparte de contener color y textura, contiene transparencia. Entonces tiene más información que los otros dos previos, ¿no? Los escáneres de hoy en día, principalmente el escáner intraoral, te da la posibilidad de obtener 3 archivos con un solo escaneo. En este caso, el escáner MEDI, el I500, que es un escáner muy comúnmente usado, te da la opción que con un solo escaneo te da la oportunidad de obtener los 3 archivos. Y es mejor obtener los 3 archivos porque el PLY y el OBJ van a tener color. El STL no tiene color, ¿se entiende? Entonces, esas son de las principales variables que tiene. No son todas las características porque no tiene caso meternos de lleno a cada archivo, sino las características que necesitamos como odontólogos. Cuando ustedes ven una imagen intraoral que presente color de encía, color de dientes, muy probablemente es de origen PLY u OBJ. Y casi siempre los escáneres de hoy en día te arrojan un archivo PLY o PLI. Y el cuarto archivo que tenemos que tener un mínimo de conocimiento es el archivo DICOM. Este archivo es muy comúnmente usado y lo venimos usando yo creo que desde antes de los escáneres intraorales o desde antes de muchos softwares que estamos utilizando hoy en día, porque es un archivo que lo usamos en el panorámico digital, que lo usamos en el radiovisógrafo o lo relacionamos mucho con lo que es la tomografía, pero les explico que el panorámico digital también te arroja un archivo de origen DICOM. Y DICOM quiere decir Digital Imaging and Communication of Medicine. Es un archivo de comunicación de medicina y se volvió universal por el hecho de que en diferentes países o en diferentes ciudades podrían existir diferentes marcas de tomógrafos y anteriormente no eran compatibles. Si tú lo tomabas en una ciudad e ibas a otra ciudad a que un especialista valorara ese archivo o te valorara una consulta, pues no habría, porque solo se podría abrir con el equipo que se formó. Entonces, se llegó a la conclusión que se tenía que ser universal y ya tiene tiempo que el archivo DICOM lo puedes abrir en muchos visores. Eso es lo mínimo necesario en cuanto a archivos, ¿no? Y si nos vemos ejemplos de archivos, lógico, ahí dice los nombres, pero se dan cuenta que un archivo que carece de color, por lo general va a ser un archivo que es STL. Entonces, de ahí partimos. Cuando ustedes vean un objeto 3D que carece de color, vamos a pensar que es un archivo STL. Se dificulta un poquito diferenciar entre un PLY y un OBJ porque tienen características más similares. Principalmente tienen color y textura, pero uno tiene transparencia y el otro no. ¿De qué me sirve? Pues sinceramente es meramente tener mayor información, pero en el área dental nos vamos casi siempre por el PLI. ¿Ok? Y hablamos también un poquito de la diferencia que existe entre exactitud y precisión. Es un tema que lo venimos abordando desde hace tiempo, porque estamos muy renuentes a cambiar hacia lo digital, porque la primera excusa o el primer punto en contra que le ponemos es qué tan exacto o qué tan preciso es lo digital.
Se salió. La volvemos, ahí está. Esa. Perdón. Ya la estábamos viendo. Ok, entonces nos quedamos en veracidad. Veracidad es una palabra que tenemos que tener en mente cuando hablemos de ontología digital, y la veracidad es la cualidad de lo que es veraz o lo que se acerca o más a la realidad, ¿no? Entonces, entre este flujo de trabajo, y es algo que creo que hay mucha gente hoy en día que está haciendo cosas muy interesantes, o sea, gente joven que sabe mucho de ontología digital, está formando protocolos para la utilización de las herramientas digitales, que es algo que no existía. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos tanto tiempo utilizando. Sí, es lo que quiero. Pero sí existía ya son los protocolos análogos de toma de impresión, de diagnóstico, de planeación, de fabricación de restauraciones. Pues, lo mismo que se ha venido haciendo durante 40, 50, 60, 100 años, ya lo tenemos muy establecido. Safari. Lo mismo se tiene que empezar a hacer nuestra digital. Y así fue como el Se va a doctor conectar Milko en y yo, Facebook, el ¿eh? servidor, logramos hacer un protocolo que no quiere decir que sea universal ni nada, sino que hicimos 8 pasos para hacer el flujo digital de trabajo, ¿no? Que pueden simplificarse, sí. Y aquí lo que se trata es que cada quien agarre ciertos fragmentos y pueda simplificar o hacer su flujo, ¿no? Históricamente o anteriormente, como se realizaba, es una toma de impresión con un material de polivinil siloxano, se fabricaba el modelo vaciándole yeso, se esperaba, se hacía con cera, se enceraba, y después del encerado, que era el paso del laboratorio a la boca, se llevaba a través de una llave de silicona. Entonces, el primer paso del clínico o del paciente al laboratorio siempre va a ser una impresión, y esta impresión de forma análoga se realizaba con materiales con diferentes características. Hoy en día, el primer paso de la boca del paciente, vamos a decir, al diseño o a la planeación, puede ser un escáner intraoral. O sea, tenemos 2 opciones. Cuando antes no existía, hoy existen 2 opciones. La forma análoga, que es muy buena y se va a seguir usando porque tiene características y dominamos la técnica, y la que es más reciente, que es un escáner intraoral. Ahora, con el escáner intraoral pasamos los datos del boca del paciente a un software, y de ese software se hace el diseño, y de ese diseño se puede llevar a boca del paciente. Siempre que se haga algún procedimiento, entre menor número de pasos, menor posibilidad de errores. ¿Se entiende? No quiere decir que no existan los errores, pero entre mayor número de veces que hagas algo, es posible que puedas fracasar en ciertos pasos. Por eso es que la simplificación de los pasos en odontología digital nos puede llevar a realizar una odontología un poco más predecible. No estoy diciendo mejor, pero un poco más predecible. Y lo primero es planeación. Y como he hablado anteriormente, no hablamos de diagnóstico, porque el diagnóstico quiere decir conocimientos básicos, que un diagnóstico siempre se va a poder hacer sin la necesidad de ontología digital, como se ha venido haciendo durante mucho tiempo. La planeación digital sí cambia. La planeación se tendría que ser de la siguiente forma, según la visión que tenemos el doctor Milko Villarroel y un servidor. Necesitas información, así como de forma análoga tomas fotos, tomas modelos, tomas referencias, etcétera, etcétera. Lo mismo lo haces de forma digital. Lo único que estamos cambiando, se está integrando, y todavía hay como una lucha si el escáner facial o el escaneo facial o los datos faciales del paciente ayudan. Hoy en día creo que sí es conveniente, y ahorita les explico por qué, pero todavía falta mucho protocolizar este paso. El escaneo facial
por lo general lo puedes hacer hoy en día con tu iPhone, desde el 2000, no sé qué año salió el iPhone X. Desde ese año empezamos a escanear con la cara del paciente. Desde ese año para acá hemos tratado de incorporar cada vez más el escaneo facial dentro de la planeación digital. Por lo general, el escáner facial podemos obtener un archivo que es OBJ. La fotografía, que sabemos que es un archivo 2D, que es JPG por lo general, ya depende si la vas a hacer en RAW o en NEF, o sea, depende de la cámara que utilices. Y un escáner intraoral, en el cual nos va a dar un archivo 3D, pero de forma STL o PLY, y el CBCT, que te va a dar un archivo DICOM, que te va a dar una tomografía, te va a dar una panorámica o te va a dar una radiografía digital. Entonces, esto es lo que necesitamos para comenzar una planeación. El conjunto de toda esta información no nos sirve por separado. Lo que tenemos que hacer es incorporarla en un software, meter toda la información. Es como tratar de hacer una receta, ¿no? O sea, tienes que la verdura, tienes la carne, o sea, no te sirve por separado, la tienes que meter, mezclarla para sacar el resultado, ¿no? Entonces, lo mismo. Toda esta información la tenemos que meter en algún tipo de software en el cual vamos a poder desarrollar la planeación. Ahora, la parte CAD, doctores, en odontología tenemos que relacionarla porque recuerden que todo lo que estamos hablando no es de origen dental. Lo que estamos hablando de CAD, CAM, escáneres, archivos, no es de origen dental. O sea, los odontólogos lo estamos incorporando y somos nuevos en este tema. Por eso es que aquí los ingenieros nos pueden ayudar y corregir. Todo esto es de origen de ingeniería, es donde viene toda esta información, ¿no? Y la parte CAD orientada a odontología, vamos a hablar de software de diseño, ¿de acuerdo? Y el software de diseño, por lo general, en odontología, utilizamos dos. Software de diseño dental específico, creado para ese propósito, que tiene las herramientas indicadas para realizar una planeación y una ejecución, etcétera. Y existen softwares que son para modelado 3D, que son de origen de arquitectura, ingeniería, otras ramas que nosotros los hemos adoptado, pero no tienen todas las herramientas necesarias como un software de diseño dental. Dentro de los softwares dentales, yo creo que muchos hemos escuchado Exocad, que es de los más comunes, 3Shape, Dental Wings, Nemotech, el Modelate de Circunsan, Sirona, y existen muchos más y cada vez más, y eso es algo que también la odontología digital se está volviendo más accesible porque las compañías están sacando software más accesibles y más compañías se están metiendo al área dental, ¿no? Se dieron cuenta que es negocio, que los dentistas somos buenos para consumir y están desarrollando software a un costo menor. Les digo el software porque ya que tienen la información que hablamos de escaneo intraoral, escaneo facial, fotografías y con BIM o panorámicas, todo esto se mete un software de diseño dental o un software de diseño que no es dental donde podemos manipular la información y empezar a modificarla. Ya que tenemos la información, ¿qué hacemos? Y recuerden, doctores, y esto creo que la mayoría de las personas que están en el área dental saben que todo proceso empieza por la prótesis. O sea, un paciente viene que necesita algún tipo de reconstrucción dental y tenemos que empezar a elaborar la prótesis. No sabemos el resultado final, pero sí tenemos que empezar de cero y el cero va a ser elaboración de la prótesis. Por lo general, de forma análoga, lo hacemos encerando, ¿de acuerdo? Y durante el transcurso de encerado, nos damos cuenta si vamos a poder, ya con respecto a la función, lograr ese objetivo o si se tiene que modificar el encerado. Lo mismo pasa en el software de diseño. Cuando se realiza un encerado, que hay cuestión o hay mucha gente me ha cuestionado, me han dicho que no es encerado porque no se utiliza cera, vamos a llamarlo encerado, fines prácticos, pero en realidad es un diseño digital, lo llamamos encerado digital. Existe lo mismo, metemos el escaneo de la paciente o del paciente, modificamos la arquitectura que tiene con un propósito estético sin pasar la función, porque también es importante tener función. Si no logramos combinar función y estética, tenemos la posibilidad de modificarlo muy fácilmente, algo que no es fácil de hacer en un encerado, ¿se entiende? Porque aquí con ciertos movimientos del joystick o del mouse o del trackpad puedes lograr modificaciones, ¿no? Y como les comentaba, hablo de dos softwares porque para mí, cuando yo empecé en esto de utilizar softwares, Mesh Mixer
se me hizo un software muy fácil en el sentido que es gratis para empezar y que puedes realizar muchos. Que se bloquea, ¿verdad? Ajá. Y tu pantalla, hay que volver a andar. Listo. Perfecto. Mover un poquito más. Ok. Entonces, softwares de diseño dentales y softwares de diseño que no son dentales, pero los utilizamos. Aquí es donde empezamos un poquito ya a llevar lo que es algo que no es real, que no existe, porque recuerden que la información que está en la computadora no es algo que podemos tocar, lo tenemos que llevar a la boca del paciente, ¿se entiende? Ese es el primer paso. El mock-up es el primer paso que hacemos de lo digital, de los archivos, a la boca del paciente. Y desarrollamos 4 formas de hacerlo, o pensamos, no se desarrolló, las hicimos, o existen 4 formas de realizar un mock-up a través del flujo digital, perdón. Uno es impreso, el mismo archivo se va a utilizar, para las cuatro opciones que tenemos. Perdón. La primera es impreso, imprimes el mock-up, lo fresas, imprimes una guía, que es lo que usamos nosotros como llave de silicona. Esto imprimes una resina flexible donde puedes inyectarle o poner un material para realizar el mock-up en boca. O la cuarta, que es la más común, imprimes el modelo modificado con la arquitectura modificada del paciente y le haces una llave de silicona y la Listo. Creo yo. Sí, esto es otra vez. Entonces son las 4 formas de realizar el mock-up. Ok, impreso, fresado, guía impresa y modelo, y realizas la llave de silicona. Las preparaciones, es importante nada más saber que el escáner intraoral no es tan amigo de superficies irregulares. Necesitamos una superficie lisa, ángulos que no sean tan agudos. Entonces las preparaciones tienen que llevar casi los mismos lineamientos que para una libre de metal. ¿Qué es esto? Ángulos redondeados, superficie lisa. Y es bien importante entender, lo que no se pueda ver, el escáner no lo va a captar. El escáner no es mágico. El escáner intraoral va a captar lo que la cámara puede ver. Entonces, si no hiciste una buena retracción gingival, si existe mucho fluido, si existe sangrado, el escáner va a captar eso. Entonces, pensamos que el escáner no tiene la capacidad de reproducir los detalles, pero el escáner no hace la retracción gingival. Eso se tiene que hacer de forma análoga con tu hilo, con tu químico, dependiendo de la técnica que utilices. Tienes que descubrir el margen para que el escáner lo pueda captar, ¿se entiende? Entonces, bien importante esa parte. Y escáner intraoral es el 4º punto que tenemos. ¿Qué es esto? Es una herramienta
que nos permite crear un archivo digital 3D de la boca del paciente, ¿de acuerdo? Es un escáner del mismo de laboratorio, pero reducido, lo cual nos permite introducirlo en la boca y poder captar información dentro de la boca. Y como he dicho y vuelvo a decir, el cuestionamiento hacia si es exacto o es preciso viene mucho desde este punto, porque aquí es cuando empezamos, ¿no?, a diferenciar si lo vas a hacer con polivinil siloxano, lo vas a hacer con, de forma tradicional, una impresión, o si lo vas a hacer con una impresión óptica o una impresión digital. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? Tenemos que comparar el escáner contra el proceso de impresión, que es el punto donde empezamos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nosotros no teníamos los conocimientos de qué cantidad de detalle puede reproducir un material de impresión. Entonces nos tenemos que ir a la literatura, y la literatura desde 1976, que es la norma 19 de materiales no acuosos, te dice que la reproducción de detalle de 20 micras, es la reproducción del detalle que tiene un material de impresión tipo 3, que es el ligero. Estamos trabajando con 20 micras de precisión. Entonces, esas mismas 20 micras que se consideran muy aceptables y que las venimos usando desde hace muchos años, desde el 76 ya se puso como estándar, deberían de ser el punto de partida para un escáner intraoral. No sé si ustedes compartan esta idea conmigo, pero oye, si le pides 20 micras al material de impresión y estás contento, pues el escáner deberías de pedirle lo mismo, ¿no? Entonces, si el escáner te logra reproducir 20 micras, un escáner intraoral, considérate aceptable, considérate que es un escáner muy aceptable. ¿Ok? Lo que sí tenemos que ver cuando estamos haciendo un escaneo intraoral, que el hardware es importante y el software también del mismo escáner, pero también es de gran importancia la manipulación de ese aparato. O sea, la forma en la que lo llevas a la superficie para que capte es muy importante y es algo que casi no lo hacemos. Y lo digo como un mexicano que soy, cuando compras algo nuevo, por lo general lo que quieres hacer es prenderlo y usarlo, y casi nunca practicamos o vemos qué se necesita hacer, ¿no? Entonces, en este caso, la práctica de escaneo es bien importante porque depende también la precisión y la exactitud y la veracidad de la forma en la que estás moviendo el escáner dentro de boca. Y te digo, hay muchos artículos que hablan de esto. Existen también normas ISO con respecto al escáner intraoral y el escáner extraoral de cuánto es lo que deberían de reproducir de detalle. Una información sí muy básica que nos da Medit. Si se dan cuenta, en coronas individuales o restauraciones individuales estamos en 10 micras, en el cuadrante estamos en 25 micras y en arcadas completas estamos una reproducción de detalle de 50 micras. Si hay una diferencia cuando escaneas un solo diente, un cuadrante y una arcada completa, sí, pero mi pregunta va, también lo debe de haber al momento de utilizar materiales de impresión, porque recuerden que entre mayor volumen de material, mayor posibilidad de distorsión del material. Entonces tiene lógica que si tomamos una impresión de arcada completa sobre implantes de forma análoga, existe la posibilidad de más distorsión que si tomamos impresión de forma análoga de un solo diente. Lo mismo se traspasa al escáner. Tomas impresión de un solo diente y digital, va a tener muy buena reproducción de detalle. Entre mayor le pidas al escáner, más información le pidas, existe la posibilidad de que no te reproduzca tanto detalle. Pero de forma análoga existe lo mismo. ¿Cómo hacemos provisionales en este flujo digital de 8 pasos? De la misma manera que hicimos el mock-up. Si se dan cuenta, existe la posibilidad de imprimir prototipos o mock-up de forma individual. Si se dan cuenta en la imagen que dice uno que es impreso, en este caso nosotros imprimimos de forma individual cada carilla sin desgastar la boca del paciente con una resina biocompatible para provisionales. Entonces, también te abre un poquito el panorama que no tiene que ser todo ferulizado, puede ser individual. Puede ser fresado el prototipo, puede ser impreso el prototipo, puedes hacerlo en forma de llave o puedes hacerlo a través de un modelo y realizar la llave de silicona. Restauraciones definitivas. Aquí es donde tenemos que hablar un poquito de la parte CAM. El CAM, estamos hablando de la forma en la que se procesa o se realiza la restauración, hablando de odontología. Y pasa lo mismo, ¿cuánto le vas a exigir a tu fresadora o a tu impresora que reproduzcan de detalle? Pues vámonos a la literatura, y la literatura de odontología nos dice que
normalmente el margen que tenemos para que una corona, una restauración se considere aceptable, estamos hablando que son 120 micras. O sea, varía desde 50 hasta 120 micras, que es aceptable que tu restauración tenga un gap o que no selle o que tenga esa distorsión de 120 micras. Entonces, si eso lo venimos usando de forma análoga y las coronas duran 20, 30 años, que hay restauraciones que duran 20, 30 años, pues lo mismo le pedimos a la forma digital, ¿no? Cuando hablemos de CAM, estamos hablando de tipos de manufactura, y los tipos de manufactura, por lo general, encontramos, orientados a ontología, encontramos dos, ¿ok? Aditiva y sustractiva. Ustedes pueden sacar su deducción y por lo general la aditiva va a ser las impresoras 3D. ¿Por qué? Porque va a formar capas a través, va a formar un objeto a través de ir sumando capas, 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 ¿no? Entonces, siempre que vean manufactura aditiva o CAM aditivo, estamos hablando de impresoras. Y cuando estemos hablando de sustractivo, por lo general, vamos a hablar de fresadoras. Ok. Cuando estamos utilizando una impresora, ¿qué necesitamos? Necesitamos información y esa información la tenemos en forma de archivo, todavía no existe. Entonces, tenemos el archivo y en este caso, si se pueden dar cuenta, no tiene color, es un archivo STL. Ese archivo STL no es compatible con la impresora. Ese archivo tiene que sufrir una modificación para que se pueda imprimir. Entonces hay que sacarnos eso de la cabeza porque, hey, te voy a mandar el archivo STL para que lo imprimas. Ok, agarro el archivo, pero ese archivo no va directamente a la impresora, sufre una transformación que es a través de un slicer, que las impresoras tienen sus slicers, que es un software, y este slicer ya modifica ese archivo 3D para que pueda ser impreso, ¿ok? Y se imprime. Ese es el flujo de manufactura aditiva en odontología. Por lo general, el archivo STL Apply se mete un slicer que es un software para impresoras y después se pasa a la impresora. Ok. Vamos a hablar, ¿qué necesitas? Porque cuando preguntan, ¿qué impresora compro? ¿No? Y la verdad aquí hay unas personas que saben mucho de impresoras y me imagino que también ustedes les han comentado de que, oye, ¿cuál me recomiendas o cuál compro? ¿No? Porque, claro, exactamente, aquí en Filaments imprimen de todo, tienen muchas impresoras, pero se acercan a las personas y les preguntan, ¿cuál compro? La verdad es que hay varias cosas que hay que tener en mente. ¿Qué es lo que quieres imprimir? ¿Qué tanta resolución necesitas? ¿Qué tan grande es el objeto que vas a imprimir? ¿Y qué tipo de materiales son los que quieres imprimir? Esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer al momento de adquirir una impresora. Porque un ortodoncista posiblemente no busque lo mismo que un prostesista, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en mente al momento de comprar una impresora, hacer bien el research para poder tener la información correcta. Otra cosa que se me viene a la mente fue... de la misma forma, cuando estudiamos fotografía, ¿no? Y las personas que han tomado cursos de fotografía, está la triada que estamos hablando, el ISO, la apertura y la velocidad. Por lo general en impresoras creo que se puede trasladar eso porque si modificamos el ISO o si modificamos la velocidad o si modificamos el diafragma, se alteran, se modifican entre ellas. Entonces lo mismo pasa en ontología digital, en impresoras. Estamos estas tres. Tenemos que saber de tecnologías de impresión, tenemos que saber de resolución y de velocidad. O sea, estas tres van unidas y con esas tres, teniendo el conocimiento, podemos lograr buenos objetivos, ¿no? Las tecnologías por lo general son SLA, DLP y CDLP. Dentro de la DLP, las más comunes o más utilizadas porque son de gama baja son las LCD, que son las de cristal líquido. Lo que tienen en común estas tres tecnologías, y estoy hablando impresoras que utilizamos en el área dental a base de luz, porque existen muchas impresoras que son impresora de láser, impresora, o sea, muchos otros tipos de forma de imprimir, pero estas son las más comunes y todas las que utilizamos en odontología, excepto la FDM, que es de filamentos, tienen un baño de resina, o sea, tienen un contenedor de resina líquida. Las tres tienen un contenedor de resina líquida, eso es lo que tienen en común las tres. Lo que varía es la fuente de luz. Las tres necesitan luz y tienen un baño de
de resina, pero la luz o la fuente de luz es diferente. En la SLA va a ser un láser la que va a fotopolimerizar esa resina. En la LCD va a ser una pantalla de cristal líquido y en la DLP va a ser un proyector, un cañón. ¿Ok? Lógico que tienen características diferentes entre ellas, lo que vamos a tratar ahorita de practicar un poquito. Para aterrizar un poquito la idea de impresoras, las tres tecnologías que vimos utilizan resina fluida o resina líquida. Las tres necesitan una fuente de luz. Las tres tienen un baño de resina o un contenedor de resina líquida, pero la luz varía entre cada una de ellas dependiendo de la tecnología. La estereolitografía es la más comúnmente usada y por lo general la marca Formlabs es la más común. Es una fuente de luz, es un láser que va a pasar a través de una membrana y va a fotopolimerizar para realizar el objeto. ¿De acuerdo? SLA es láser. La DLP, en realidad esto es un cañón y funciona muy similar a la tecnología SLA, solo que la fuente de luz es un cañón y el cañón permite proyectar imágenes más grandes. Porque cuando es SLA, la fuente de luz es un punto de láser que mide 142 o 45 micras y esa fuente de luz tiene que pasar por todo el objeto. En cambio, la DLP no, la DLP puede proyectar una imagen a la vez y se fotopolimeriza toda la superficie de la imagen a la vez. Una imagen 2D. La sobreposición de varias imágenes 2D va a dar un objeto 3D. ¿Ok? Entonces, DLP, esto es un cañón que envía la imagen, proyecta cada imagen y cada imagen se fotopolimeriza al mismo tiempo. Entonces, por eso, simplemente de la tecnología SLA a la DLP, ya tenemos una ventaja en cuanto a velocidad. ¿Por qué? Porque en la SLA el punto tiene que pasar por toda la superficie, lógico va a tardar más, en cambio la DLP no. Cada proyección se fotopolimeriza al mismo tiempo, por lo cual acorta el tiempo de fabricación. Antes las DLP eran un cañón en sí, un cañón grande, hoy en día ya está más reducido y está dentro de la impresora, ¿no? Antes venía afuera, por un lado. Aquí lo importante y por qué son un poquito más caras, porque los objetivos o los lentes tienen que ser muy buenos dentro del cañón. Y el cañón tiene una tecnología que se llama Micro Mirror Device, son espejos microscópicos que dirigen la luz para proyección de imagen. Entonces es una tecnología muy padre. La tercera que les comenté es la de cristal líquido, ¿no? ¿Y cómo funciona? El cristal líquido es una pantalla de cristal líquida la cual no emite la luz, sino que bloquea o deja pasar la luz. Lo que emite la luz son unos LED que están por debajo, pero muy similar a la DLP, se proyecta imagen por imagen, lo cual permite que se fotopolimerice capa por capa y no punto por punto. Entonces, igual que la DLP, la LCD tiene una ventaja sobre la SLA, que es velocidad. Y la Continuous DLP quiere decir que no tienen la necesidad de estar subiendo y bajando cada proyección de imagen. Recuerden que la resina, si no se separa, se va a pegar. Por lo tanto, hay un mecanismo en las impresoras que es, se levantan, se bajan para que cada capa no quede pegada abajo, sino quede pegada arriba. En el sistema de CDLP tiene una membrana permeable de oxígeno, que como ustedes saben, el oxígeno impide la fotopolimerización, fotopolimeriza la última capa de las resinas. Por eso utilizamos nosotros glicerina al momento de utilizar resinas o de la cimentación de carillas o coronas, porque la última capa que está en contacto con oxígeno, esa no se fotopolimeriza. Entonces, al momento de tener una membrana que pase el oxígeno, sucede lo mismo que con las resinas cuando ponemos glicerina. Lo que conlleva a que todavía sea más rápido porque no tiene la necesidad de estar levantando. Esto es continuo, cada capa se va imprimiendo y la impresora no tiene que estar levantando y bajando cada capa. Esto se va de una. Entonces el tiempo es mucho menor que las otras dos tecnologías. Ahora, la resolución dentro de las impresoras es precisión, micras, exactitud, todo eso lo puedes identificar. Podemos hablar de resolución. ¿Y qué hace una impresora 3D que sea de alta resolución? En realidad no hay un solo número.
No hay un solo número porque normalmente las compañías te manejan micras y por lo general te vas a la ficha técnica y te dicen micras, pero sí, ¿en qué sentido? Porque recuerden que tenemos 3 ejes, ¿no? Z, X, Y. Por lo general cuando pides una impresora dicen, es que la mía 35 micras y yo les pregunto, ¿en qué eje? ¿En el Z? Sí, en el Z, es el más común. Casi todas las compañías te van a dar el eje Z, pero el eje XY también te da un número en micras de resolución. Entonces, la combinación de esos dos números, en realidad es el resultado final de resolución de tu impresora. Y muchas veces no viene en la ficha técnica de las impresoras. Entonces, XY siempre te va a dar una resolución horizontal, tamaño mínimo de función. Y la resolución Z, es el eje Z, se determina fácilmente y por lo tanto se informa ampliamente, aunque esta no va a determinar la calidad de impresión y el acabado de la superficie, ¿no? Si dan cuenta en la imagen, doctores, son 3 impresiones diferentes con diferente dimensión o espesor de capas. En una tenemos un espesor, en otra otro, en otra otro. Y ahorita vamos a tratar. Oscar, ¿cuántas micras están imprimiendo normalmente los de ortodoncia? Los de ortodoncia en 150. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un estándar que estamos usando. ¿Mande? La verdad. Porque es el Porque estándar. Yo hace mucho hacía 50. y hoy 200. 200 micras. Perfecto. ¿Por qué? La rapidez. Totalmente, porque no necesitas, sinceramente, no. Es eso, ¿cuándo vas a necesitar que sean 50 micras? Exactamente. Entonces, es eso y yo sé que tú sabes, estás bien metido en todo esto y corrígeme si estoy mal. Pensamos que entre menos micras, entre más pequeño sea el número es mejor, ¿no? Eso se tiene pensado. 25 micras, no, pues tu impresora imprime 25, tú en 50, pues la de 25 es mejor. En realidad depende del trabajo. Y aquí si se dan cuenta, en las imágenes está 25, 50 y 100 micras. ¿Qué varía, doctores? ¿Qué va a variar? La altura de la capa. Aquí no hay triángulos. Los triángulos dejaste en el software. Exactamente. Dependiendo, porque si es SLA, no hay voxel. Exactamente. Entonces, ¿qué varía? ¿Qué va a variar? La posición. No, es una impresión. El grueso de la capa. Y si si yo imprimo capas muy gruesas, les pongo el ejemplo. Esta mide 20, ¿ok? Mide 10 centímetros. Si lo imprimo a 1, ¿cuántas capas me va a dar? 20 o 10. Ajá, sí. Si lo imprimo a 2, si lo imprimo a 3, menos capas, más rápido voy a imprimir. Entonces, si queremos rapidez, nos tenemos que ir, ¿qué? A capas más gruesas, porque cada capa te va a construir 20, 50 o 100 micras. ¿Cuándo necesitas que sea capas pequeñas? Prótesis, implantes. En ortodoncia, no necesitas. ¿Cuándo necesitas micras más pequeñas? Cuando sea una arquitectura muy pronunciada. Si es algo recto, no va a variar. Lo único que va a variar es la superficie, se va a ver más detallada en las micras de 25, pero no afecta en el resultado final, ¿se entiende? Si yo imprimo en 25, en 100 micras, ustedes van a ver un poquito más rugosidad en la superficie porque es más gruesa. Depende de la posición, totalmente. Pero es más notoria la vista 100 micras que 25, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Varía y eso va a afectar el resultado final. Me va a medir 10. Me va a medir 10 a 25 micras, me va a medir 10 a 100 micras. Pero como les comenté al principio, mayor número de pasos que pasa, mayor posibilidad de error. Queremos imprimir todas 50 y 25 micras porque tenemos la creencia que es más exacto, es más preciso, queda más bonito, pero existe la posibilidad que en esas 25 micras, porque van a ser más capas, pase más errores. Entonces, como dijo el doctor, 100 micras para ortodoncia, 150 hasta 200 micras se considera totalmente aceptable.
porque no necesitas tanta precisión en alineadores dentales. ¿Se entiende esa parte? No afecta a las micras en el resultado final. Va a afectar en sí, ¿en qué? En el tiempo de impresión. Y si ven esto, ¿cuándo hace diferencia la altura de capas? Vean estos dos. Si yo imprimir algo recto, en realidad no me importa que salgan, que se vea un poquito más. Pero cuando tengo arquitecturas muy complicadas, ahí sí conviene que las capas sean de menor grosor para que sea más preciso y sea mejor el detallado. ¿Se entiende? Cosas rectas, cosas no se necesitan. Lógico que estamos hablando de impresoras por lo general LCD, ¿no? Y aquí con el anti-aliasing te ayuda un poco. Estamos hablando, te ayuda un poco, bueno, en teoría, te ayuda un poco, porque siempre que utilices impresoras LCD, estás hablando de voxel, ¿ok? Y el voxel es cuadrado, el voxel proviene de pixel, así como el pixel en la fotografía, en impresora 3D es cuadrado. Entonces, ¿qué te va a dar? Un escaloneo. ¿Estamos de acuerdo? Se va a ver así como escalonado tu impresión, porque el voxel se imprime, y ahorita lo explico, se imprime de una sola forma. Es un tamaño y se imprime. No puedes imprimir medio voxel. Entonces, la impresora te daba 1, no era 1,5, 1,3/4 o era 2. Entonces, ese era el problema con las LCD. Arquitecturas simples, capas gruesas. Arquitecturas complicadas, capas delgadas, capas chiquitas, ¿entiende? Formas simples, te puedes ir 100 micras, 50 micras sin problema. Complicadas, vete a la mayor precisión que te pueda dar. Lógico, dependen más cosas, ahorita las hablamos y por favor, si tienes algo que compartir, porque todos aprendemos, ¿no? Esa era la Z, ahora vámonos a la XY. La resolución XY es la cantidad de píxeles mostrados por un diámetro de punto láser para sistemas diámetro punto láser, es que aquí ya no lo pude leer, está bien. Para sistemas láser es un proyector para sistemas DLP y una matriz LED para que brillen a través de una pantalla LCD. Esa es la resolución XY. Recuerden algo, SLA es láser, por lo tanto la resolución está ligada ¿a qué? Al diámetro del láser, del punto láser, exactamente. Entonces ahí varía un poquito. En cambio, las otras dos sí, porque las dos provienen de un píxel, tanto el DLP como el LCD, se forma la imagen a través de un píxel que termina siendo un voxel. Ahorita los explico. Tienen sus formats. ¿Mande? No. No, o sea, SLA es el súper láser bueno. Te hace menos líneas porque no es cuadrado, o sea, es redondeadito. Exactamente. Superficies, texturas más. No es cuadrado, o sea, siempre va a ser un cuadrado que te va a Formal. lo que sea. Ahorita paso el ejemplo. Sí, efectivamente, como lo dice. Entonces, ahorita paso el ejemplo ese. ¿Cómo lo podemos traducir, no? Miren, SLA es un punto. Entonces, es un láser que el punto va a formar un objeto. Entonces, si yo quiero formar, mejor ahorita lo explico. Voy a ver con una imagen. Pixel, porque los dos provienen de una pantalla o de una imagen. Si quieres formar esto, ¿Cuándo la diferencia? Ándale. Si quieres formar esto, no sé si se ve. ¿Me sacó otra vez? ¿O no, verdad? No sé. Ok. Sí, lo vi, lo del Mario Kart. Bueno, ahorita voy a mejor poner un nuevo mío ahí. Un ejemplo. ¿Cuándo hace la resolución XY? ¿Cuándo en realidad hace diferencia? ¿Cuándo vale la pena? Pues cuando quieres una superficie más tersa, ¿de acuerdo? Que quieres un acabado más fino. Ojo, doctores, el acabado más fino no lo traduzcan como más precisión. Quiere decir una superficie más lisa, más bonita, pero no tiene que ver nada con el resultado final. ¿Se entiende esa parte? Y ese es el ejemplo. Mira, aquí está. Aquí, ese es el ejemplo. Aquí está un ejemplo. Yo quiero imprimir un círculo, una arquitectura simple, con un láser fácil, ¿no? Ahora, quiero imprimir un círculo con un píxel, ¿cómo te va a salir?
Con el láser me va a salir redondo, porque en sí la arquitectura del láser es redonda. Pero cuando quiero imprimir con una DLP o LCD, lógico, a una escala macro no hay tanta diferencia, pero ya algo más exacto sí. ¿Se entiende aquí la diferencia? Entonces, objetos muy redondos o superficies muy pulidas, muy suaves, te las va a dar siempre el láser o SLA. Entonces, ahí tienes una ventaja de una impresora SLA. O sea, siempre te va a dar una terminación, una imagen, un resultado más fino, no más exacto, ni más preciso, perdón, pero sí más fino, o sea, más a la vista, al tacto, mucho más detallado. ¿Ok? Por esta razón. Es muy difícil imprimir superficies más lisas. En eso terminamos, concluimos con SLA. Ahora, la velocidad de impresión también afecta, porque hoy en día todos queremos tener el guarda, tener la guía quirúrgica, se me olvidó cuánto tiempo, y ahí sí hay una separación bastante grande en cuanto a la tecnología SLA, DLP y LCD. ¿Y esto de qué depende? Doctores, cuando hablen de velocidad dentro de impresoras, tenemos que ver tecnología, tenemos que ver altura de capas y orientación del modelo. Estos tres factores por sí solos modifican la velocidad de impresión. Y ya hablamos ahorita, ¿por qué va a afectar la tecnología? Doc. O sea, una de las cosas, la velocidad está afectada por la tecnología de construcción de la impresora. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de SLA o de DLP. De las tecnologías que existen, SLA, DLP, LCD. Pero ¿por qué va a afectar la tecnología? ¿Por qué va a afectar? Por el tiempo de emisión de la luz. Por el tiempo de emisión de la luz, por la superficie de la luz. Porque una es láser, ya lo vimos, una es láser y la otra se proyecta la imagen. Entonces el láser tiene que pasar por toda la superficie, el proyector y la pantalla no. Es decir, o sea, cuando pones una luz aquí, que esto, ¿no? Que se proyecta mi mano. El láser tiene que pasar por toda mi mano. En cambio, el proyector o la pantalla no, proyectan mi mano de una. Entonces imprime una, otra. El láser, cada capa tiene que pasar por ese punto. Entonces, por eso se vuelve más tardada. Desde ahí ustedes ya saben que las impresoras SLA, por su tecnología son más tardadas. Hablando de altura de capas, ¿qué dijimos? Entre mayor sea la capa, más gruesa va a ser más rápido. Y la orientación del modelo, ahorita lo vamos a ver, porque también lo comentaste, ¿no? Tecnologías de fabricación, ya tenemos las que son. Ok. Quiero hacer, ahorita está muy de moda las mono, ¿no? Las impresoras monos que ya tienen tiempo en el mercado, pero ya se están popularizando mucho. ¿Cuál es la diferencia? Y les quiero explicar esto, que una persona a mí me lo explicó y le estoy muy agradecido. Yo leí hace mucho que eran las Mask SLA, así se les llamaba. Mask SLA, que ahora las conocemos como mono. Sabemos que las impresoras que casi todos utilizamos en odontología, porque son más económicas, es la Onycubic, la Frozen, y todas esas impresoras son de origen o son tecnología LCD, ¿vale? Asiática, sí, claro. Gracias a nuestros... No, asiáticos. Todos ellos que tienen una pantalla de cristal líquido. La pantalla de cristal líquido, las dos, tanto la normal como la monocromática, tienen pantalla de cristal líquido. Pero las LCD normal, ¿qué quiere decir RGB? Red, green and blue. Eso nos enseñaron todos, ¿no? No. Colorimetría, bueno. Y las monocromáticas tienen una pantalla sin color. Pero ¿cuál es la tecnología? ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Ojo. Cuando utilizas una pantalla LCD, RGB, la luz se va a proyectar en toda la pantalla, solo que se va a proyectar con mayor intensidad en el área que quiere que se imprima, ¿se entiende? ¿Ok? La ventaja de la monocromática es que solo se va a proyectar la luz en la parte que quieres que se imprima sin perder luz alrededor del objeto, ¿se entiende? Aquí no hay luz, aquí hay luz. Aquí hay luz y aquí hay otra luz también. Menos fuerte, pero existe. ¿Se entiende? Ok. Pero, vamos un poquito más adentro.
El píxel mide 45 micras y este píxel se subdivide, ¿cuánto? 45 entre 3. 15 micras. Ok. Si se están dando cuenta, por eso somos dentistas, ¿no? Si se están dando cuenta, cada subpíxel mide 15 micras. ¿De qué color son los lentes que utilizamos para que la lámpara de fotopolimizado no nos dañe? ¿Y el naranja con qué se puede hacer? ¿Qué colores por lo general o son amarillos, o son naranjas, o son verdes? ¿Por qué, doctores? La luz pasa, pero ¿qué es lo que no deja pasar? Los rayos. Y los usamos todos nosotros. De este píxel que mide 45 micras, ¿cuánto deja pasar la luz? Claro que sí. La luz. Si no, no imprimirías. Pero ya les dije, el rojo, el verde o el amarillo bloquea. Entonces, del 45 micras, en realidad, ¿cuánto está imprimiendo? 15. Entonces, tienes nada más el azul, deja pasar la luz ultravioleta para que se fotopolimerice tu impresión. Entonces, tenemos un píxel que no es nada. ¿Se entiende esa parte? Solo la parte azul de su píxel, del píxel, es la que imprime o deja pasar la luz. Por lo tanto, esto se traduce ¿a qué? A que no es eficiente, porque la luz que se proyecta de abajo a través de un LED pasa por la pantalla, solo pasa su píxel 15. Y esto se va a traducir aquí. Imagínense, o sea, una fotón clásica, que ustedes tienen varias. Ok. La fotón clásica utiliza 46 watts de energía y tarda por lo general en promedio 18 segundos en cada capa. ¿Ok? La Sonic Mini fue la primera que a mí me tocó utilizar mono, la normal, la 2K. Usa 36 watts. Simplemente ahí ya estás usando menos energía que la de arriba. Y tarda cada capa 3 segundos. Si eso lo traducimos, la diferencia, ¿cuántos son en segundos? Multiplícalo por esto. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar una diferencia de 25 minutos entre una impresión y otra. El mismo archivo, la misma altura, la misma posición, solo que la tecnología cambió. ¿Se entiende? Y esta es la razón. Te vas a ahorrar energía y te vas a ahorrar tiempo. Por eso las monocromáticas se volvieron, hoy en día ya todos quieren monocromáticas. Pero esa es la razón de ser. El subpíxel es el importante. Por eso este RGB se están dejando de utilizar. ¿Funcionan muy bien? Sí, nada más que son más lentas. Y la resolución de la capa, lo volvimos a hablar. Ahora, lo que también tenemos que hablar de la velocidad es que tenemos que hablar de la posición. Miren cómo cambia primero la resolución. Yo lo puedo imprimir a ¿cuántas micras son? 100, 50 y 30. Vean el tiempo. Ahí está, 100, 50. Vean el tiempo, nada más modificando esto. 21 a 100 micras, 21 milímetros, 21 minutos. El doble a 50, 41 minutos. Y a 30, 1 hora, 8 minutos. Simplemente porque quise yo imprimirlo que saliera más suavecito. ¿Te afecta en retenedores? Para nada. Está comprobado que arriba de 100 micras sin problema puedes imprimir un modelo por ortodoncia sin causar ninguna distorsión ni nada. Ahora, fíjense cómo varía el número de capas. Cuando son 100 micras, son 140 capas para ese modelo. No sé si me estoy dando a entender. Es el mismo modelo, solo que 100 micras, 50 y 30. La misma altura, no varía nada. Vean cómo son en 140 capas, ya lo imprimí, 280, 467. ¿En dónde puedo obtener más errores o más posibilidades de errores? Pues lógico, porque puede ser que las 100 primeras imprimió y las últimas
Ya para terminar se distorsionó. Otra cosa que va a afectar es la orientación. La orientación afecta mucho calidad de impresión, pero también en velocidad. 0 grados, 45 grados y 90 grados. Por así muy rapidito porque podemos discutir y es un tema padre, ¿no? De qué, cómo, la combinación de los protocolos y todo. 95 grados, 0 grados, 45 grados. Tiempo, 1 hora 8, 1 hora 2, no hubo tanta variación, y 20 minutos. Esas son algunas de las impresoras. Vean la resolución XY, vean la resolución Z. La sustractiva, ya nos vamos con las fresadoras, que esto no me voy a meter, es un tema que la verdad no tengo de lleno, pero es muy, muy atractivo. Ya es CNC, que el G-Code, todo ese rollo que yo creo que los ingenieros saben mucho más que estaría padre que nos dieran una plática de todo eso, todos los dentistas. Hola, con esa. La forma de realizar las restauraciones puede ser fresada, fresas la cera, imprimes el calcinable. Hoy en día se está desarrollando materiales para restauraciones definitivas, doctores. La forma de manufactura en no mucho tiempo va a ser mayormente aditiva por las ventajas que tiene de velocidad, las ventajas que tiene de practicidad, las ventajas que tiene que es más accesible. Entonces, hoy en día, Bevel es uno, pero antes salió esta resina, salió antes. Ajá. Pero Bevel sí, hay que probarla, ¿no? ¿Ya la tiene? ¿Sí? Como muestras al rato. Ok, ahí platicamos. Entonces, para allá va todo, ¿de acuerdo? Para allá va todo. En el 2008 hay un doctor que se llama Rick Ferguson, yo me imagino que lo has visto por estar metido con la Nikubi, que es un doctor, sacó un artículo que dice el año de las impresoras 3D, no en odontología, en el consultorio dental. O sea, él te orienta, te dice, es que los dentistas deberíamos de tener rayos X, y tu impresorcita. Y te dice por qué. Entonces, una de mis pláticas yo pongo su referencia y ahí está el artículo. Y creo que sí, tiene toda la razón, porque cualquiera de nosotros hemos gastado en una borrachera o en una fiesta $200, $300 y eso te sale en una impresora hoy en día, ¿no? Materiales fresados, existen muchos. Ahora vamos a la restauración. El ajuste, lógico, necesitamos un modelo para ajustarlo y puede ser impreso o fresado. Y los casos. Esos son casos que se realizaron con el doctor Milko Villarroel y un servidor. Ya los he pasado. Creo que algunos quieren verlos. Seguro. Ok. Bueno. Una de las limitantes que dicen del CAD/CAM es que las restauraciones fresadas no son estéticas. Las monolíticas no son estéticas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todos las cuestiones es que no salen estéticas. Bueno, entonces no salen estéticas porque nos falta la curva de aprendizaje, porque lógico, cualquier restauración que vaya en boca siempre tiene que tener el toque humano. O sea, eso nunca va a dejar de existir. O sea, de verdad no creo yo que alguien diga, la saco, la pongo y ya. Ni siquiera pulirla, ni siquiera limpiarla. O sea, eso podrá pasar, pero no creo que en poco tiempo. Entonces vean esto, este caso, un poquito distorsionado ahí, ok. Es un caso en donde se hace, de acuerdo al que hacemos odontología estética, sabemos que un central superior, sonrisa alta, que está discrómico, es un caso muy demandante, muy desafiante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Nos gusta mucho el doctor Milko Villarroel y un servidor, estamos trabajando con Emprescad Multi porque creo que nos da las propiedades ópticas, estéticas muy buenas. Se toma el color, vean el grosor que me permite, estamos hablando de una restauración monolítica más o menos de 0.4, 0.5 fresada.
aquí está, en la cual sí llevó una texturización, en la cual sí llevó un maquillaje con alguien que sabe hacer este tipo de maquillaje, porque no es agarra las pinturitas y píntalo, o sea, tiene un antecedente muy bueno de maquillaje. Entonces, vean esto. Aquí la pantalla está un poquito distorsionada, aquí se ve un poquito mejor. Caso, ¿sí? Vean eso, sí. Después se las muestro acá. ¿Ok? Eso es Lucita. En Prescamut. Feldespática reforzada con leucita. Pero tiene un gradiente, ¿no? Es multi porque tiene la múltiple, el gradiente de translucidez. Aquí después se lo enseño porque se ve mucho mejor acá. Ahora vámonos. Sí. Vámonos a 4. Superficies lisas, ángulos redondeados. Vean eso. Y todo es diseñado dentro del sistema de Sirona? no, nada de Sirona. Texuca? No usamos nada de Sirona. Ok. Fueron diseñadas en Ceramil, o sea, Exocat. Pero no, Sirona. Me tocó trabajar, la verdad. ShareSite se me hace padre, se me hace bueno, pero ya de laboratorio, no, yo creo que. Yo lo hice por los tubitos. Bueno. Ajá. Con un Cherry. Sí. No, porque inclusive las fresadoras, las fresadoras de laboratorio le pones el adaptador, ¿no? En este caso, se escaneó aquí en Mochis, se mandó a Brasil, ahí imprimieron el modelo, fresaron las restauraciones, imprimieron el modelo, me mandaron las restauraciones y yo las puse aquí en México. Monolíticas, 100% monolíticas, nada estratificado. Y no todo tiene que ser blanco para que sea estético, ¿no? O sea, hoy tenemos esa tendencia de que blancos, cuadrados, largos. Pero vean eso. Ahorita vemos la resolución para que la vean aquí, porque vean la terminación, vean la integración con la encía. Son restauraciones monolíticas, ¿no? Es lo que se está haciendo a distancia, miles de kilómetros, donde esta persona, que es un técnico muy amigo mío, una persona muy talentosa que se llama Eduardo Grigolo, maneja mucho lo digital desde hace muchos años y es joven, hace estas restauraciones sin tener un modelo de la paciente real, porque lo imprimió, primero lo fresó y después fresó las restauraciones y lo ajustó a distancia, donde todo puede salir mal, donde el escáner pudo tener distorsión, donde la impresora pudo tener distorsión, donde el fresado pudo tener distorsión, y el resultado hoy en día, doctores, para el flujo digital a distancia es excelente, siempre y cuando conozcas los parámetros o el know-how, ¿no? ¿Quieren ver un caso de implantes así rapidito nomás? Vemos un casito de implantes y ya si tienen dudas, preguntas. Yo sé que me fui un poquito rápido, pero para que no fuera tan enfadoso, ¿no? Porque hay gente que no les gusta este tema, de verdad. Bueno, este es un caso que me tocó realizarlo con el doctor Juan Lizarra, es un excelente periodoncista de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Lógico, fotografías, como pueden ver, se dan cuenta, es una paciente que tiene ausencia de sus piezas dentales del sector superior. Y ella llega conmigo así, días después de la cirugía. O sea, ella no se trató conmigo, fue con otro doctor, llega conmigo porque trae molestias, porque no quedó contenta. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitas? Información. Necesitamos información, entonces, tomografía, escaneo, fotografías, y la señora quería, no, es que, o sea, ella estaba desesperada porque le dieran una solución. Pero es que le digo, es que ¿cómo voy a empezar a darte una solución si ni siquiera sé por dónde empezar? Primero tengo que ver la planeación, es lo que les digo. Entonces, si se quiere esperar, con gusto. Y así se esperó. 15 días después de la cirugía, así llega conmigo. Si se dan cuenta, todavía tiene ahí descubierto el implante, hay proceso de cicatrización. Entonces la mando a tomar un CBCT y pues se dan cuenta que los implantes están donde no deberían de estar. Pero la boca es tan noble que muchas veces quedan. Entonces, la paciente, al momento de decirle, ¿sabes qué, señora? Pues esos implantes, lamento decirle, pero yo no los puedo rehabilitar. Esos van para afuera. ¿Cómo? Si los acabo de pagar. Pues sí, pero pues preferible decirle qué necesita
Y si no quiere, pues que no se atienda conmigo y que otro se haga cargo de esa bronca, ¿no? Entonces, sí aceptó. Y aquí es algo bien importante y no sé si ustedes están, yo creo que hay no sé si es moda, una inclinación a tratar de hacer todo dentogingival, híbridas. Perdiste los dientes, hazle híbrida. No sé si están conmigo, o sea, casi todos los casos de pacientes que perdieron todos los dientes y quieren algo fijo, es prótesis dentogingival, es dientes con encía, dientes con encía. ¿Mande? Pues es muy gringo, pero se está haciendo en todo el mundo, porque es más fácil quitar más hueso y ponerlo con encía que modificar lo que tienes, ¿no? Pero ese es un artículo que les recomiendo porque ahí es uno de los artículos de los donde te dice más o menos los lineamientos, o sea, cómo diagnosticar y hacer la planeación, porque cuando la paciente me llega así, con la dentadura, pues tú puedes pensar, oye, pues es una dentogingival, porque pues, si tiene dentadura con encía, pero en realidad tenemos que ver qué es lo que la paciente necesita. Y este artículo dice 12 milímetros para determinar si va a ser dientes con encía o si va a ser puros dientes o implantes. Dice 12 milímetros del borde incisal deseado, o sea, el nuevo, el que estéticamente lo vas a colocar tú correctamente, a la cresta del hueso. Si tiene 12 milímetros o menos, prótesis implante soportada que no tiene encía rosa debería de fabricarse. ¿Se entiende? Si tienes del borde incisal que tú vas a determinar por fines estéticos funcionales a la cresta ósea, tienes 12 milímetros o menos, quiere decir que no necesita que le pongas encía. Con el puro diente vas a poder sacar esa restauración. Y esta es la foto. Así tenemos que empezar a diagnosticar. Es la foto. Sacamos más o menos dónde es. Tenemos esto. Esto es donde empezamos a trabajar. Rosa o no rosa, porque te digo, por lo general todo es dentogingival con acrílico o con porcelana, pero con circonia, cuando en realidad hay que darle al paciente lo que necesita. Determinamos la posición del borde incisal con respecto a parámetros faciales estéticos que todo el mundo hemos estudiado o hemos leído, y de ahí, si el borde incisal nuevo establecido a la cresta ósea son 12 milímetros o menos, no le pongas encía, porque no necesita. ¿De todas las piezas? ¿O Claro. Bueno, principalmente en el sector anterior, ¿no? De acuerdo, porque puede existir colapsos diferentes. Es posible que las pacientes no pierdan los dientes al mismo tiempo, perdieron principalmente el sector posterior, puede estar más colapsado, ¿ok? Y a lo mejor ahí vas a tener que poner un poquito de porcelana rosa. Pero en general, se puede. Si la pérdida de los tejidos, de los órganos dentales fue al mismo tiempo, sí, vas a tener la posibilidad de que sea puro diente. Entonces, posición el borde incisal, el deseado, y de ahí a la cresta ósea, 12 milímetros o menos, vete con dientes, no le pongas encía. Hacemos la planeación, esta planeación la hicimos con Exocad, etcétera, etcétera, hicimos los provisionales, primeros provisionales, la verdad, no muy bonitos, pero funcionaron muy bien. El día de la cirugía, es el escaneo, también utilizamos el sistema AFT, que es un sistema para el escaneo facial. La planeación de 3D nos permite que sea un poquito más factible. Las ventajas del uso del escaneo facial. Y vean, tenemos esto, hacemos la remoción o hacemos la arquitectura gingival con respecto a nuestro encerado. Se imprime. Ahí está, lo estoy viendo facialmente. Esto no es una foto, doctores, esto es un escaneo facial, lo cual me permite mover a la paciente y que se mueva el modelo al mismo tiempo, lo cual no me permite con 2D. Cuando te pones una foto, de repente los dientes se ven abajo, arriba, ¿sí o no? Entonces, por eso es que creo que 3D poco a poco va a ganar un poquito más de campo dentro de la planeación digital. Se remueve, el doctor Juan Lizárraga hace una correcta remoción del implante, lo menos invasivo posible, con esta. Y en el mismo día, guiado protésicamente, coloca los implantes. Flapless. Porque con tomógrafo
con el encerado, hicimos la planeación ahí, él hizo flapless. Aquí está, remoción. Vean, la ventaja de hacer, los que hacen cirugías, yo no soy cirujano, pero los que hacen cirugías se pueden dar cuenta que no levantar colgajo tiene múltiples ventajas siempre y cuando tengas hueso. Mándame. Siempre y cuando haya hueso. Yo soy un amigo de Ramón Gómez Meda. Ajá. Pues es, sí, no, mis respetos. Retazos. Y algo que él pregona mucho es cirugía guiada no es sinónimo. ¿Sabes? Cirugía guiada. Ah, ojo, sí, claro, no siempre. Sí, no, entiendo esa parte. Yo aquí lo que estoy es no levantar colgajo, porque esta no fue guiada digitalmente, fue guiada protésicamente. Colocamos una prótesis en acrílico y ahí lo guiamos. Porque, pero no fue guiada a través de guía quirúrgica impresa. La ventaja de no levantar colgajo estoy hablando ahorita. O sea, me explico de que el postoperatorio, la recuperación, los tejidos, sí es una de las personas que me gustaría algún día poder tomar un curso con él, que es impresionante lo que hace. De hecho, ayer estoy viendo un webinar que dio para Horizon Power. No, hay que aprenderle a ese señor. Entonces ponemos los implantes, provisionalizamos al mismo tiempo y vean después, vean cómo estoy conformando mis tejidos desde el día 1. Después de 2 meses, cuando la paciente venía sin dientes, venía con una plaquita removible, el hecho de poder decirle, señora, su caso, si se planea bien, posiblemente le pongamos 6 implantes, quitemos los otros y se vaya con dientes. No, hay que hacer la planeación para ver si usted es candidato. Se hace esto y en este punto lógico que necesito manipular más los tejidos. ¿Ok? Cuerpos de escaneo son unos cuerpos, unos pequeños aditamentos que se ponen directamente, hay intraorales y extraorales que se ponen directamente en el implante. No vamos a hablar de eso, que son estos. Y se escanea. ¿Para qué? Para tener la posición de los implantes. Y estoy hablando, y aquí podemos hablar si el PIC, o sea, la fotogrametría para la posición, eso es otra cosa, pero estoy hablando de que el flujo digital hoy con escáneres, vean esas papilas, cómo se están formando. Vean cómo está escaneado de la boca completa. Utilicé estas scan marks, las imprimí, puedes imprimir cositas chiquitas porque acuérdense que el escáner intraoral, si no hay una geometría, tiende a perderse. Si no hay una geometría, tú puedes crear una geometría. Ponle un puntito de resina, ponle algo y eso ayuda al escáner a poder identificar la zona. ¿Ok? Como dice mi amigo Jorge Marín, zona de anclaje. ¿Dónde? Eso lo pegas Sí. Eso fue, así fue. Adhesivo, citotóxico, el adhesivo para resinas es igual de citotóxico que la super. Póntelo en la piel y un ¿cómo se llama? Periacril. Con la loca. Lo que escanean, sí, porque O existen, hay unos aretitos de niñas, de esos que se pegan, ¿no? Digo, tengo 2 niñas, de esos aretitos que se pegan nada más, que no tienes que perforar y tienen que, pégalo ahí y ya. Existe el Red Bond, que ¿Dónde? ¿El qué? Red Bond es lo equivalente al Periacril, más que Periacril está Más barato. $20 a comparación de casi 3,000 pesos de cada Periacril. Coloca 20 pesos. Red Bond. para los veterinarios. Pero a ver, ¿quién nunca tuvo un corte y le pegaron con la loca? O sea, el mismo te va el IMSS y te lo hace por menos. Entonces, realizamos el escaneo intraoral de la boca del paciente para realizar otros provisionales que tengan mejor arquitectura. Entonces escaneé toda la boca y lo mandé a Brasil. Sí, dígame. ¿Por qué 2, 3, 4? O sea, Porque el 1 se me perdió. Porque estaba tan chiquito. El 1, no lo encontré, estaba tan chiquito que. No, buena pregunta, doctor. Porque tenía el 1, yo a poner 1, 2, 3. Y estaba tan chiquito que se me perdió. Porque son muy chiquitos. Sí. No. De verdad, pude haber usado cualquier arquitectura. Cuadraditos, rombos, lo que sea. Se me ocurrió poner. Los imprimí en la impresora
biocompatibles. Ojo, los tuve que pintar con un Sharpie porque la resina, muchas veces la resina que sea transparente o translúcida no se escanea bien. Entonces esta era una resina para prototipos bien delgadita, la tuve que colorear. Entonces vean, tenemos el escaneo, ven este escaneo, una arcada completa con implantes, con Da una consulta, ¿no? Dígame. ¿Por qué escanear el paladar? O sea, todo para- se lo va a recortar. Sinceramente, Doc, no lo vas a utilizar, o sea, no tenía caso escanearlo, pero pues ya estaba ahí. ya para. Exactamente. También, ¿sabes qué? Todos los artículos te hablan de arcadas completas, ¿no? Entonces dije yo, pues vamos a escanear todo, a ver qué tanta distorsión hay. Lógico, el escáner entre mayor información se vuelve más lento, más pesado el archivo, pero súper bien con el Medit, me asombró lo fácil, no sé si lo has usado, lo fácil poder hacer esto. O sea, no batallé en nada. Y lo tenía, mande, el i700. Sí. El problema es hobby muy caro. Ok, tenemos el escáner, lo mandé a Brasil, me hicieron el diseño, Ceramil Mind. Vean esto, me mandan el diseño, me dicen, oye David, ¿lo quieres? Espérame. Aquí esto es como, creo que es un video. Vean esto, vean la posibilidad de hacer. Y a mí solo me mandan el archivo, o sea, estamos trabajando con archivos, o sea, yo no le mandé el modelo, le mandé el archivo integral, me manda un archivo y yo lo escaneo y lo imprimo. Lo escaneé y lo imprimí. El mismo archivo, uno por impresora, otro por fresadora. Y aquí este artículo, la verdad no he desarrollado esta parte, me falta mucho desarrollo, pero que si es mejor fresado o impreso, sinceramente fresado. Mi experiencia fresado. Propiedades de los materiales. Propiedades de los materiales es una. La precisión es otra. Tienes menos parámetros que modificar, pero no está muy lejos. O sea, cada vez están sacando materiales nuevos y procesos nuevos. Por eso lo hice. Y vean esto. No, de verdad las fotos no se alcanzan a ver suficientemente. Vean estas papilas. Vean la conformación de los tejidos. Vean cómo esta paciente no necesitó que fuera dentogingival. Con un buen diagnóstico, con las herramientas, ahí está feliz. No necesitó tener dentogingival, porque para dentogingival tenemos que hacer una osteoplastía, osteotomía muy agresiva, quitarle más hueso, cuando lo que queremos o nuestra intención es conservar lo que se tiene, ¿no? Y vean el manejo de tejido. Y estos son videos de la paciente que no se... Lógico, hay un colapso superior en la parte posterior, pero Sin cantilevers, todo quedó en... quedó poquito cantilever en el molar, pero muy poco. Estamos hablando sin problema, ¿no? Pues si no se dice, sí, bueno, sí. Este es otro caso que lo hicimos con el doctor. Este es de un implante unitario en el sector anterior, pero me voy a ir al de la guía, porque no... Ok. Este es casito de una cirugía guiada, que yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso. Veo que subes muchos posts de guías quirúrgicas y todo. La verdad, yo no tengo tanta experiencia. Me estoy metiendo cada vez más a este, pero me gusta el tema. En este caso, tuvimos la oportunidad de trabajar Mari Carmen Tapia, que es periodoncista, es mi esposa, el doctor Jesús Ayala, que es un maxilofacial de Los Mochis, Sinaloa, y un servidor. Toda planeación, doctores, toda planeación de implantes tiene que ser guiada protésicamente. Y no es porque sea protesista, es porque un implante en sí, ¿qué es? Va a ser un aditamento protésico, va a terminar siendo el que va a sustentar la prótesis, independientemente de qué tipo de prótesis sea. Entonces, siempre se empieza por la corona, siempre se empieza por la prótesis, porque si no empiezan así, los problemas son mucho más fuertes y después queremos corregirlo protésicamente. Entonces, primero empiecen por la prótesis. El diseño de la restauración es lo primero. La ventaja en muchos softwares, Luzca y BIOS, todos ya te permiten hacer la prótesis y la guía quirúrgica, la planeación de las dos al mismo tiempo, que es como en este caso Implant Studio de 3Shape,
Tú seleccionas y le dices, va a ser un implante en la pieza tal, pero también va a ser la corona en la pieza tal. Y automáticamente el software te guía empezando por la prótesis. Lo primero que te pide el software que diseñes es la prótesis. ¿Y qué hacemos? Hago forma de espejo, duplico, corrijo un poquito y yo ya tengo mi prótesis. ¿Que tengo que hacer modificaciones? Sí, porque nada más estoy haciendo la prótesis sin el contorneo gingival ni nada de eso. ¿Qué necesitamos? El paso 2 es la integración. En el paso 1 necesitamos el escaneo de la boca del paciente, ya sea directa a la boca del paciente o indirecta a través de un modelo de yeso. Se mete el software y diseña la prótesis. El paso 2 es la integración de la boca del paciente o del modelo del paciente con el CBCT, la tomografía, y la correcta posición del implante. Lógico, guiado protésicamente, pero aquí viene el punto, si donde pusimos la prótesis hay hueso, pero de ahí tú ya puedes corregir o hacer pequeñas variaciones, ¿de acuerdo? Haces esto y vean, tengo mi prótesis, hago el diseño de la guía, que es el paso 3, diseño del perfil de emergencia, o sea, ahí mismo ya diseñé la corona, ahora quiero diseñar el perfil de emergencia de ese caso. Entonces ya lo puedes diseñar si crees en contorno crítico, subcrítico, contorno, subcontorno o lo que tú creas, pero el chiste es de que podemos manipular desde el día 0 el contorno o el contacto de ese prototipo con la encía. Y vean esto, lo ofrecí porque cuando yo hago la planeación en un software como este, me da la opción de tener la guía y el prototipo al mismo tiempo. Un archivo va a la impresora y otro archivo va a la fresadora. O los dos archivos van a la impresora porque también lo imprimí, pero no me gustó el color que quedó. Pero vean, lo ofrecí y solo lo que hice, mandé pedir a la compañía Straumann el aditamento, sale de la fresadora y vean cómo está. Así, perfecto. Pues ahí está. Entonces nos vamos al día de la cirugía con mi guía, con mi prototipo fresado, con mi aditamento. Una guía en 100 millas. ¿Sí? Esta te voy a ser sincero, la imprimí en 35. Tampoco es necesario tener. No, la imprimí no más. Vamos, exactamente. Pero no, así nomás. Se imprimió, se imprimió. La doctora que hace todo eso se llama Mayra Pesqueira, es una doctora que está conmigo, ella maneja muy bien todo lo de impresoras y todo el flujo digital. Decidimos imprimirlo en 35 en la 4K, en la Frozen Mini 4K. ¿Por qué? Porque nos ha dado buenos resultados, nos gusta ese número y tampoco era que lo necesitamos para ahorita. Pues. Si tardó 1 hora y media en imprimir, no nos afectaba. Ese es el kit de Straumann para cirugía guiada. Fácil, se hace un punch, no venía en el kit, no lo prestaron, porque este no es mío, el kit me lo prestaron. Entonces compramos un punch, el doctor Jesús Ayala compró un punch de patología, hizo la perforación, vean cómo está. Ponemos ese transportador y metemos la fresa. Este es un punto de tope que no permite que la fresa profundice más, porque yo determiné al momento de realizar mi guía que estuviera a tantos milímetros de profundidad el implante, entonces no puedo perforar más porque esto llega aquí y no deja bajar más. 2 fresas, doctores, 2 fresas nada más se utilizaron para hacer el protocolo de fresado, la azul y la amarilla, y colocación del implante. Y el kit tiene como 40, ¿verdad? ¿Eh? Y el kit tiene como Sí, es que 40, dependiendo, porque dependiendo del tipo de implante, dependiendo de la profundidad del implante, provisionalizamos, ahí está el provisional. ¿Cómo se llama? Mi esposo hizo el injerto de tejido conectivo inmediatamente después de la cirugía. Y vean los tejidos. 2 semanas después de la cirugía. Ojo, ¿alcanzan a ver esto aquí? Esto se va a formar. No, es que eso no estaba. Vean cómo a propósito se descubre una parte del tejido conectivo. Porque acuérdense que ahí no había papila. ¿Mande? Ujú. Entonces, eso descubierto se dejó a propósito. El pedacito ese de injerto de tejido se dejó a propósito. ¿Y qué tengo aquí?
Entonces, me va a facilitar que no tengo que manipular tanto protésicamente, porque quirúrgicamente ya me ayudó la doctora poniendo esto. Porque si no, ¿qué iba a tener que hacer? Empujar unos meses más. Entonces, eso es un poquito lo que venimos manejando hoy en día. Sinceramente, Oscar sabe que cuando me tocó hace 2 años, ¿no? Que tú todavía estás en la especialidad, manejaba mucho, me gusta mucho, no te puedo decir retos, pero te puedo decir cosas que no se están haciendo o que están haciendo que muy poca gente las está haciendo. En aquel momento estamos escaneando con celulares, ¿no? Agarrar un escáner, el Q-Long, estábamos haciendo lo de resinas inyectadas, yo no encontré ninguna literatura ni nada de eso. Estábamos haciendo varias cositas con impresoras de bajo costo, con software gratuitos, y esto fue prueba y error. O sea, de verdad, doctores, ustedes tienen mucha información, hay gente súper buena, hay gente muy capacitada, y tienen información de todos lados. Cuando a mí me tocó entrar a esto, no había tanto. Y le estoy hablando que de 3 años para acá esto explotó. Y me da gusto porque de eso se trata. La odontología digital no es para los ricos, no es para los buenos, es para todos. O sea, está muy accesible hoy en día, es nada más cuestión de saber qué comprar, cómo comprar, etcétera, ¿no? Pero, pues, esto fue el resultado. Todavía este caso apenas estamos en esto. Se terminó el 4 de abril, lo pusimos, el implante. Pero pues no sé, preguntas, dudas, comentarios, críticas, se vale la pena, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Yo sé que es mucha información aquí. Sí, ahí, sorry, me voy de largo a veces. Repite la plática entonces. Bueno, en lo que agarra confianza, en lo que agarra valor, me gustaría entregarle un reconocimiento al doctor. De aquí de parte de Filament. Ahora sí que. Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que viniste. Doctor. No, Muchas gracias a ti por venir. Y un pequeño detallito de aquí excelente. de Filament. Ahora sí 3D. que estamos hablando de impresiones 3D. Perfecto. Un pequeño detallito que Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y te digo, estamos a la orden. Lo que podamos ayudarles, pero pues aquí con este amigo tienen a un experto digital No, pues y hay que apoyarlo, hay que apoyar a la gente local, hay que apoyar a los mexicanos y una fotito nada más. sí, claro. También, doctor, voy a aprovechar para que me crea la señora porque sí, no, Para que nos crea. sí, no, que No, la foto cada día, pues, lo mismo. Oye, Oscar, pero es importante que lo leas, porque esto es... Ok. Bueno, Toma la foto, toma la foto. Ajá. las fotos. Es un boomerang. Es ajá, la foto. Muy bien, entonces el reconocimiento al doctor José David Gil Gámez, miembro destacado del Digital Studio Club. Ahora sí que maestro invitado el día de hoy. Gracias por su asistencia y participación con el tema de flujos digitales en odontología. Firma Alfonso Fierro, Oscar Vizcarra y Yair Ríos, cofundadores de Filament. Gracias. Y ahora sí que también. Muy bien. Y qué bueno que estén haciendo esto, de verdad. De eso se trata, contagiar más gente, que saquen protocolos nuevos, cosas que ustedes estén inventando, pues compártanlas. No se queden con la información porque no sirve de nada que la tengan en un disco duro, sino compartirla, ¿no? Compartir dónde compras las cosas, cómo las compras, por qué, cómo le puedes hacer para mejorar, todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Preguntaron a alguien o qué? Ahí están saludando. Saludos, Saluda a la saludos. doctora Verónica Torres, Saludos, doctora. Luis Maldonado. Y ya, pues listo. Entonces, no sé si quieras comentar algún comentario. No, final. no, Vamos a muchas cerrar la gracias. transmisión ya en este momento Gracias a para todos. dedicarnos a nosotros. Muy amables por la invitación. Muchas gracias por estar conectados. Aquí vamos a parar la transmisión. Le agradecemos. Un fuerte aplauso al doctor otra vez, por favor. Gracias por estar pendientes. Aquí vamos a parar la transmisión. Nos seguimos conectando. Sale, va. Excelente. Yo sé que está pesado. No, está bien, todo bien. Ay, sorry por